Queridos Gálatas, abran sus Biblias, es broma. Queridos hermanos, abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3. Estaba leyendo un comentario que me gustó y es verdad que al final todos somos Gálatas, todos somos corintios, todos somos romanos. La carta está dirigida a todos y cada uno de los creyentes de todas las épocas y todos tenemos alguna particularidad de todas o de cada una de las cartas que leemos. En esta mañana, con la ayuda del Señor, queremos ver los versículos del 10 al 14 y ver un tema que particularmente me trae mucho gozo. El tema de la confianza que trae verdadera libertad es Cristo. La libertad de Cristo que trae verdadera libertad. Pablo aquí en este texto, del 10 al 14, va a exponer cristalinamente que solo Cristo nos puede librar de la maldición de la ley, de la maldición de nuestras obras infructuosas que tanto queremos hacer y que no logramos nada a través de ella, y por tanto que la única confianza válida del creyente para su libertad de la esclavitud al pecado es la persona y la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y es llamativo ver cómo Pablo continúa y seguirá haciéndolo, ya lo veremos si Dios quiere en semanas consecutivas, cómo Pablo continúa exponiendo de manera vehemente la suficiencia de la fe en Cristo para salvación, la absoluta insuficiencia de nuestras obras humanas para alcanzarla. Y digo que es llamativo porque él lleva haciendo esta defensa prácticamente desde el inicio del capítulo 2. Cuando Pablo comenzó su argumento diciendo que si el creyente cambia la fe y la gracia por la ley y por las obras, perderá toda comunión con el Señor. Porque la ley no puede justificar al pecador, capítulo 2, versículo 16. Tampoco le puede otorgar ninguna justicia delante de Dios, capítulo 2, versículo 21. La ley no puede darle al Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 2, quien es el que hace la obra regeneradora y santificadora en nuestras vidas. Por tanto, las obras, nuestras obras, contradice toda la obra del Dios Trino, contradice todo lo dicho y decretado por Dios en sus Escrituras. Esta insistencia de Pablo nos hace entender que muy posiblemente aquellos Gálatas cristianos que habían sido fascinados, recuerda el versículo 1 de este capítulo 3, habían sido fascinados, engañados por los judaizantes. Y cómo estos Gálatas muy posiblemente estaban contradiciendo una y otra vez a cada uno de los argumentos que Pablo presentaba a favor de la sola fe en Cristo, razón por la cual Pablo tiene que estar insistiendo, porque mientras más insistía, más le contradecían, lo cual nos debe hacer reflexionar sobre lo fácil que es el que nosotros actuemos igual, el que estemos contradiciendo una y otra vez lo que la palabra nos enseña acerca de que solamente Cristo puede hacernos capaces de agradar a Dios. ¿Cómo podemos caer en el error de creer que nosotros, con nuestras fuerzas, con lo que hacemos, podemos agradar a Dios? Y de esa manera podemos acabar confiados en lo que hacemos y no en lo que hizo Cristo. Y eso es tremendamente peligroso a la luz de Mateo capítulo 7. La insistencia de Pablo nos hace ver cuán fácilmente podemos desviarnos del Evangelio de la gracia. Cuán fácilmente podemos desviarnos de la sola fe en Cristo y acabar simplemente siendo religiosos, legalistas, moralistas en esta vida. Y hermanos, todos estamos en ese peligro, por eso inicié con una broma de queridos Gálatas. Todos estamos en ese peligro. Razón por la cual debemos recordar cada día el Evangelio del Señor Jesucristo. Cada día debemos meditar sobre su persona, sobre su obra en la cruz a nuestro favor. Y Pablo en el texto de esta mañana profundiza aún más su argumento ante aquellos contraargumentos que le presentaban los judaizantes, los Gálatas, y dice claramente y sin tapujos, de hecho lo dice duramente, que los que confían en sus obras son malditos, son maldecidos por Dios. Es una palabra muy fuerte. Es decir, todos aquellos que confían en sus obras están bajo la horrenda ira
justa de Dios. En cambio, solo aquellos que están en Cristo, solo aquellos que confían en su obra, en su persona, son los que estarán libres de esa maldición de querer agradar a Dios mediante nuestros esfuerzos. Y Pablo va a argumentar esta verdad con 2 puntos. El primer punto, los que confían en sus obras están bajo maldición. Y segundo punto, los que confían en Cristo están bajo bendición. Los que confían en sus obras están bajo maldición y los que confían en Cristo están bajo bendición. Vamos a pedir ayuda al Señor. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de abrir tu palabra. Gracias por ser tan paciente para con nosotros, Señor. Y una vez más poder ver, Señor, en ella, en tu palabra, no solamente tus instrucciones, sino también, Señor, tu dirección para nuestras vidas. Viendo realmente que como los Gálatas podemos llegar a caer en el error de creer que haciendo o dejando de hacer estamos ganando tu favor. Y pudiendo, Señor, incluso llegar a creer que son nuestras obras lo que te han movido a ti a salvarnos. Es por esa razón que te suplicamos que en esta mañana, una vez más, nos ayudes con tu Espíritu Santo, no solamente para escudriñar tu Escritura, para saber lo que dices en ella, sino para poder implementar esa enseñanza en nuestras vidas, Señor. De tal manera que Cristo sea exaltado en cada uno de nosotros. Él solamente, Él es el digno, el único digno de recibir toda la gloria y alabanza. Nosotros solamente hemos puesto nuestro pecado, que lo hizo a Él maldito y que lo colgó en un madero. Señor, perdónanos cuando a veces en nuestra soberbia caemos en creer que algo hemos hecho para agradarte. Líbranos del error, líbranos de cualquier distracción y que tu Espíritu Santo nos dé luz para entender hoy tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Gálatas 3, del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Si me permiten, voy a leer la versión de las Américas. Es muy similar a la Reina Valera del 60. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. 2 puntos que argumentan por qué solamente Cristo puede traer libertad de nuestra esclavitud al pecado. Los que confían en sus obras están bajo maldición, los que confían en Cristo están bajo bendición. El primer punto, los que confían en sus obras están bajo maldición, lo encontramos en los versículos del 10 al 12. Y en estos versículos del 10 al 12, Pablo da 3 argumentos irrefutables del por qué los que confían en sus obras están malditos, están bajo la ira justa de Dios. Su primer argumento lo encontramos en el versículo 10, y es que el que obedece toda la ley, o se obedece toda la ley, o se es maldito. Primer argumento, si quieres ser justificado por la ley, debes cumplirla toda, debes obedecerla toda, si no eres maldito. Mira lo que dice el versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy posiblemente, aquellos judaizantes estaban argumentando que el guardar la ley no era incompatible con la fe. Y Pablo no se va por las ramas en su respuesta, no quiere transmitir falsas ideas acerca de que podemos confiar en obras humanas, aunque sea mínimamente o quizás incluso
compatibilizarlas con la sola fe para salvación. Este versículo comienza con la palabra porque, que contrasta de manera lógica con los versículos del párrafo anterior en los que Pablo enfatizó la fe de los creyentes como el único medio de justificación delante de Dios. Y en otras palabras, lo que Pablo viene a decir es, a ver, hermanos, si los que son de la fe son los únicos bendecidos con Abraham, entonces, lógicamente, todos los que dependen de las obras de la ley, que es lo contrario a la fe, están bajo maldición. Y Pablo argumenta su punto con la Escritura, como diciendo, y esto no lo digo yo, esto es lo que dice Dios mismo, esto es lo que Dios ha decretado. Y Dios mismo dice, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una cita que Pablo usa, parafraseadamente, de Deuteronomio 27-26. Posiblemente Pablo no está usando la Torá, sino la versión griega de la 70, donde se lee literalmente lo siguiente. Maldito es todo hombre que no continúa en todas las palabras de esta ley para hacerlas. Y llama la atención el doble uso de la palabra todo. Todo hombre, todas las palabras de la ley. Es decir, si no se quiere ser maldito, si no se quiere acabar bajo la ira de Dios, todo ser humano debe obedecer desde el minuto 1 de su existencia toda la ley de Dios. Debe obedecerla toda, en todo momento, en todo tiempo y en toda situación. Si no, a la primera de cambio, en el primer fallo, en el primer renuncio, ya estás bajo la ira de Dios sin remisión. Ese es el punto. De hecho, ese era el verdadero propósito de la ley, que recordáramos que tenemos una obligación que no podemos cumplir y es vivir en armonía con toda la ley de Dios para ser santo como Dios es santo. En Levítico, capítulo 19, versículo 2, Dios le dice a Israel, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. El propósito de la ley era, esto es lo que Dios requiere, para que tú dijeras, ¿estás seguro? Yo no puedo, soy incapaz. El propósito era que reconociéramos nuestra incapacidad natural que tenemos de llevar este requisito exigido por Dios. La ley tiene también el propósito de recordarnos esa absoluta incapacidad de poder cumplir todo eso exactamente tal cual Dios lo ha establecido. Que supiéramos que somos absolutamente incapaces de guardar no ya toda la ley, sino ni siquiera un solo punto de ella. La ley tenía el propósito de que supiéramos que por causa de nuestra incapacidad natural ya somos hijos de ira por naturaleza, Efesios 2:3. Desde que naces, desde que estás en el vientre de tu madre, eres por naturaleza hijo de ira. Es decir, tu destino justo sería la ira de Dios. Por tanto, el propósito de la ley es que entendamos que todos estamos bajo la maldición de ella por causa de haber transgredido toda la ley de Dios con nuestro pecado. Por eso Pablo afirma con amargura de sí mismo en Romanos 7:10, y este mandamiento, la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte. El apóstol Pablo reconocía que es imposible. La ley me mata. Y aun cuando era creyente, él siguió afirmando en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Pablo aquí manifiesta su gran dolor, un dolor que le venía a su corazón por el tremendo esfuerzo infructuoso que quiso hacer mientras era un fariseo de fariseos por querer vivir en esta vida en completa armonía con la ley de Dios y no poder hacerlo. Y ver que fracasaba una y otra vez. El principio aquí es muy claro, hermanos. Cuando te empeñas en buscar agradar a Dios con tus obras, vas a fracasar una y otra vez. Una y otra vez. Es imposible cumplir perfectamente toda la ley de Dios. Si lo intentas,
siempre tendrás sobre ti mismo el mismo veredicto: culpable, culpable, maldito, digno de toda la ira de Dios. Ese es el veredicto de Dios a todos aquellos que buscan justificarse delante de Él por sus obras. Cuando te empeñas en confiar en lo que haces o en lo que dejas de hacer, nada te diferencia de aquellos gálatas que se dejaban engañar por los judaizantes. Estarás corrompiendo el verdadero propósito de la ley. Como ellos vas a fallar siempre. Y aunque tengas celo de Dios, serás maldito. Serás maldito. El apóstol Pablo reconocía que muchos de aquellos judíos tenían celo de Dios. Y en Romanos 10, versículos del 2 al 4, dice: porque yo testifico a favor de los judaizantes, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a pleno conocimiento, desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Esa era la falta de conocimiento que tenían aquellos judaizantes. Hombres que tenían celo de Dios, pero que buscaban, porque desconocían la justicia de Dios, establecer la suya propia. Y Pablo dice en versículo 4 de Romanos 10, Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. En otras palabras, tu celo, tus buenas intenciones, tus buenos deseos, que no es sino otra obra infructuosa más, te mantiene siempre bajo la ira de Dios. Hermanos, no se fíen de tus buenas intenciones, en definitiva. Es que yo hago lo que puedo, es que me esfuerzo, no puedo hacer más, al menos confío en eso. Uy, cuidado, cuidado. Nadie duda de que tengas buenos sentimientos, nadie duda de que tengas celo de Dios. Pero tu justicia se basa en lo que hizo Cristo, no en lo que tú puedas hacer. La ley, las obras, siempre condenan. Produce ira de Dios. Romanos 4:15 dice el apóstol Pablo, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por estas razones inapelables, solo hay una forma de justificación y es por fe. Nunca será por las obras. Y ese es el segundo argumento de Pablo en el versículo 11, de por qué los que confían en sus obras serán malditos. Dice el versículo 11, y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. La justificación siempre es por fe, nunca por la ley. Pablo sigue diciendo, a ver, querido hermano, a ver si nos entendemos. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Está diciendo, y perdone la expresión, es que eres tonto. Es evidente, es algo que está ahí, que puedes ver si tú quieres. Pero vamos a ver, ¿no te das cuenta? ¿No está meridianamente claro? ¿No has leído en las Escrituras que nadie es justificado ante Dios por la ley, porque el justo vivirá por la fe? Aquellos gálatas estaban tan fascinados que tenían la palabra de Dios delante, la estaban viendo, la estaban leyendo, entendían, era evidente y no querían escuchar. Así como Deuteronomio prueba que la justificación no puede ser por la ley, Habacuc 2:4, que es este texto, porque el justo vivirá por la fe, prueba que la justificación delante de Dios solo puede ser por la fe. Es como si Pablo preguntara, vamos a ver, ¿no te das cuenta que te estás dejando engañar con el argumento de que tus esfuerzos tienen poder para subyugar tus tendencias pecaminosas? Pero ¿no ves que tú mismo no puedes destruir el poder del pecado que hay en ti? ¿No te das cuenta de que cada día vuelves a pecar, cada instante vuelves a pecar y quieres volver a tus obras? ¿No es un poco contradictorio? Por tanto, ¿no ves que por tus esfuerzos nunca podrás alcanzar la bendición de ser declarado justo delante de la presencia de Dios? ¿Tú no ves que si sigues confiando en tus obras y hoy Dios te llama delante de su presencia, vas a estar condenado?
que nunca podrás conseguir tener una vida verdadera, rica y plena, que es el resultado de estar en paz con Dios, de gozar una dulce comunión con Él si sigues confiando en tus esfuerzos. ¿No te das cuenta? ¿Has olvidado que Dios decretó que solo el justo puede vivir por fe? Que solo vivirás, que solo serás bendito si has puesto toda tu confianza en Dios. Que solo vivirás si has confiado incondicionalmente en Él, pases por lo que pases, aceptando con gozo de corazón todos sus planes para tu vida, porque todos sus planes son perfectos, como vimos hoy en la clase. ¿Has olvidado que solo así es que vivirás? ¿Acaso has olvidado la provisión de gracia que tu Padre misericordioso ha hecho en Cristo? Porque tu Padre misericordioso, el que te hizo, sabe que tú no tienes ninguna fuerza ni capacidad para salvarte por ti mismo. Solo si confías en Dios vivirás. Y en esa confianza es que podrás gozar de la paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pablo en Filipenses 4:7, un texto muy conocido, afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. ¿En quién? En Cristo Jesús. No en tus obras, no porque yo hice, ahora me voy a acostar en mi cama porque estoy contento por lo que hice hoy en este día. No, sino porque esa paz viene en Cristo Jesús, por Cristo Jesús. En el futuro que puede ser en cualquier momento, cuando nos encontremos, cuando te encuentres frente a frente con la santa majestad de Dios, tú sabes lo que es, que le verás cara a cara. Y esa paz que hoy disfrutas en Cristo Jesús continuará, porque recordarás que podrás estar de pie delante de Él por lo que hizo Cristo y no por lo que tú has hecho. Porque lo que hizo Cristo te declaró justo. ¿Tú sabes lo que significa eso? Se acabó el miedo a la muerte, miedo al juicio. Cuando me encuentre cara a cara con Cristo, por lo que Él hizo, tendré paz. Romanos 5:1 dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué tenemos para con Dios? Paz. ¿Pero paz por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordarás, como dice Pablo en Romanos 8:1, que ya no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Una vez más, Cristo, Cristo, Cristo. Es esa justicia de Cristo que nos es imputada a aquellos que confiamos en Dios, lo que nos hace, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:8, regocijarnos con gozo inefable y glorioso. Querido hermano, piensa en esto. Si los judaizantes tan solo hubieran puesto atención a la palabra de Dios. Muchos de ellos están hoy en el infierno porque no estuvieron atentos a la palabra de Dios. Si ellos hubieran estado atentos, si ellos la hubieran aceptado, si ellos hubieran visto lo que dice claramente Dios, de que no podían confiar en sus logros, en sus razonamientos, sino solamente en Cristo, hoy estarían con Cristo en el cielo. ¿No temes que tú puedas ser como aquellos judaizantes? Que el día que te presentes delante de Dios y tú, quizás orgulloso, saques una hoja con una lista de todos tus logros en esta vida, comiences a enumerarlos y acabando orgulloso de leerlos, diciendo: me va a dar una corona que no va a ser normal. Oiga del Señor: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Terrible, ¿verdad? Pues estate atento a la palabra de Dios hoy, de que solo el justo por fe vivirá. Hoy día se escucha de cuántas bendiciones aparentemente vienen a las vidas de las personas porque se razona, están cumpliendo de manera religiosa con tal o cual actividad. Y dicen: qué buen cristiano es, fíjate todo lo que predica, todo lo que hace, cuánto tiempo dedica a hacer las cosas. Pero rara vez se escucha decir cómo vemos la obra de Cristo en la vida de esa persona. Cómo vemos la gracia de Cristo en esa persona.
¿Cómo vemos que Él es el que está capacitando a esa persona? ¿Cómo vemos a la mano del Espíritu Santo obrando a través de Él, mostrando su confianza en la palabra a pesar de lo que está viviendo? Muchos acabarán en el infierno porque razonadamente confiaron en sus obras, en sus logros, pero no en Dios ni en su palabra. Muchos acabarán junto a los judaizantes porque confiando en sus razonamientos, confiaron en lo que hicieron, aunque luego también digan, pero sí, yo creo en Jesús, pero ¿sabes lo que yo he hecho? Pero Pablo sigue argumentando que la fe y las obras son incompatibles. Y ese es su tercer argumento de por qué los que confían en sus obras están bajo maldición, versículo 12. La ley y la fe son incompatibles. Dice el versículo 12. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Muy seguramente los judaizantes volvieron a contraargumentar a Pablo. Y posiblemente le dijeron, vamos a ver, Pablo, vale, lo que tú quieras, pero tú no me digas a mí que las obras no van a completar mi fe cuando ésta flaquee. Cuando mi fe esté, que mi falta de confianza en esta etapa de mi vida, las obras me han ayudado a mantenerme firme, yendo a la iglesia, no dejando de orar, no dejando de leer la palabra. En esa etapa donde mi fe flaqueó, el empeñarme en hacer las cosas me ayudó a sostenerme. Y Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque la ley no es de fe. En otras palabras, no puedes combinar la ley y las obras para sustentar tu fe, para hacerla más aceptable delante de Dios. Como si dijera, esta etapa de mi vida donde me falta la fe, la puedo compensar con mis obras. Pablo dice, ¿qué estás hablando? Eso no es posible porque la ley no es de fe. Es decir, donde está la ley no se puede hablar de fe. Ciertamente, Santiago nos dice que las obras son evidencia de una fe verdadera. Él dice en Santiago 2:17 que sin obras la fe es muerta. Pero no podemos usar nuestras obras para hacer que nuestra confianza en Dios, nuestra fe, sea más aceptable delante de Dios. No puedo usar mis obras para en ese momento de debilidad de mi fe, fortalecerme en la fe. Debes orar a Dios y debes clamar a Él para que tu fe no te falte, como hizo el Señor con Pedro. Satanás les ha pedido para zarandearlos. Pero no te preocupes, yo he rogado al Padre. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte. Cuando tu fe flaquea, y es inevitable por las pruebas de nuestra vida, las obras no compensan tu fe. Ora al Señor, que Él te fortalezca en ese momento. Pero si crees que tus obras sí son necesarias para agradar a Dios, para completar tu fe, para sostenerte en tus etapas de falta de fe, entonces debes saber que para estar bien con Dios por medio de tus obras, no solo deberás cumplirla toda, como vimos en el punto número 1, sino que además deberás cumplirlas perfectamente, punto por punto, coma por coma. El que las hace vivirá por ellas. Si confías en tus obras para estar bien con Dios en tu etapa de debilidad espiritual, entonces entiende una cosa, deberás vivir en ellas perfectamente, conforme a toda la ley perfecta de Dios. Solo así vivirás por ella. Pablo, de nuevo, cita el Antiguo Testamento, en este caso Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy el Señor. Uno dice, ¿qué texto ¿no? Recuerda, la ley fue dada para que el ser humano entendiera la incapacidad. Es cierto que dentro del contexto de Levítico 18,
La cita es hermosa, es consoladora, hermanos. Fíjate que él comienza, Moisés, introduciendo este versículo 5 de Levítico 18, diciendo lo siguiente en el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es algo muy alentador, yo soy el Dios de ustedes. Y esta alentadora afirmación se repite en el versículo 4. Y después del versículo 4 dice, porque yo soy vuestro Dios. Guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales si alguno las hiciera, vivirá en ello. En resumen, significa esto. Como Dios soberano y amante que soy de ustedes, tengo el derecho de ordenarles que guarden todos mis estatutos perfectamente. Y si lo hacen, vivirán. Se los prometo. Yo soy el Señor. Aquí no es un gozo. Aquí es un gozo escuchar esto. Por eso el salmista exclamó con gozo, oh, cuánto yo amo tu ley. Es ella mi meditación todo el día. Es gozoso tener deseo de obedecer a Dios. Es gozoso desear servirle con todas nuestras fuerzas. Pero hermanos, debemos reconocer, Señor, quiero y no puedo. Quiero y no puedo. No puedo hacerlo perfectamente. Lo que tú me estás pidiendo, quiero, sí, porque eres mi Dios amoroso. Pero Señor, no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque el pecado sigue en ti. Y sabes que no lo guardas perfectamente porque sigues pecando, continuamente. ¿O acaso que no pecas? ¿Acaso tú no pecas? Bueno, si dices que no pecas, ¿a quién estás siendo mentiroso? A Dios, ¿verdad? Primera de Juan 1:10. La realidad es que podemos tener el deseo, pero no la capacidad de cumplir toda la ley perfectamente. O pecamos de ellos o pecamos de pensamientos. Jesús señaló esta misma verdad en el Sermón del Monte y precisamente lo enseñó para destruir el fundamento del legalismo judío. El Señor les dijo en Mateo 5:48 a los judíos, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa era la norma, como acabamos de leer en Levítico 18. ¿Tú quieres estar a bien con un Dios santo? Pues sé igualmente de santo que tu Dios. Todo lo que hagas debe ser perfecto. Y esa perfección incluía no solamente una apariencia externa de piedad, sino una virtud interna de corazón. Es decir, debían ser perfectos en todos sus caminos, en todos sus pensamientos, en todos sus deseos, en todas sus motivaciones. Y el Señor les dijo esto porque los judíos se ponían bien la túnica que llevaban, aquella cosa en la cabeza, se golpeaban el pecho, iban al templo para que todo el mundo los viese y alardeaban de que externamente cumplían toda la ley de Dios perfectamente. Por ejemplo, decían, jamás he cometido ningún homicidio. Y Cristo les dijo en Mateo 5:22, pero si te has enojado con tu hermano, serás culpable. Y si a tu hermano has insultado, le has blasfemado, eres culpable delante de Dios. Y cualquiera que diga a su hermano idiota, es reo del infierno de fuego. No hacía falta que se matara a nadie físicamente, ya con el pensamiento, con malos pensamientos, ya se le había asesinado. También alardeaban de su piedad porque nunca habían cometido adulterio. Ellos que aborrecían a sus esposas. A lo que Cristo les replica en Mateo 5:28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Así que, en otras palabras, si quieres vivir por tus obras, o si crees que puedes compensar tu falta de fe con tus obras, entonces Dios te dice, bien, debes cumplirla perfectamente, tanto en pensamientos como en hechos. Eso es lo que implica la frase, el que las hace, vivirá por ellas. Con razón, Pablo, movido por el Espíritu Santo, afirmó en Romanos 3:20,
que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque no es posible. Confiar en las obras creyendo que sí se puede completar la eficacia de la fe, don de Dios, es apoyarse en unos corazones necios. Es apoyarse en nuestro propio entendimiento de un corazón todavía entenebrecido. Es desechar los caminos de Dios. Y cuando uno desecha los caminos de Dios, es el más necio de todos los hombres. Salomón le dijo a su hijo en Proverbios 3, versículos del 5 al 8, confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Y Él será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Por tanto, aquel que quiere confiar o fiar en lo que Él hace está confiando en sí mismo. Y el que fía de sí mismo no está reconociendo al Señor de todo corazón. No le está reconociendo en todos sus caminos. No es sabio, no teme al Señor, no se aparta del mal. Solamente puedes fiarte de Dios si quieres mantenerte firme delante de Dios. Solamente puedes fiarte de su palabra, solamente puedes confiar en Cristo y en su obra si quieres mantenerte firme delante de Dios. Cualquier obra humana no son de fiar, por muy buen deseo que se tenga. La fe en Dios es innegociable. La fe en un Dios confiable no puede mezclarse en las obras humanas que no son de fiar. Son totalmente antagónicas. Hermano, lo único que Dios te pide es que confíes en Él. Que confíes en Él. Que confíes en su palabra. A veces no tenemos que entenderla y a veces incluso nos va a costar aplicarla, porque aún estamos en la carne, pero confía. Confía en su palabra. Vemos una ilustración clarísima de esto en el jardín del Edén, donde Adán y Eva, cuando pecan y fueron sentenciados a muerte, lo fueron por un solo pecado y el pecado fue comer una fruta. ¿Qué hizo Dios después? Les dice, vengan aquí, ahora a partir de este momento les ordeno que vivan sus vidas creyendo en mí, con un 90% de fe y con un 10% de obediencia. Eso fue lo que le dijo a Adán y a Eva. Ahora mira, si quieres estar bien conmigo, cree, pero ahora obedéceme también. No. Les dice, la única esperanza de vida que tienen es que crean en mí al 100%. Que crean en mí al 100% en la promesa de que una simiente vendrá de la mujer y esa simiente pisará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15. Si crees eso, vivirás. Y por eso, a partir de ese momento y en adelante, les ordena que confíen plenamente en su promesa. Y ese mismo patrón es el que Dios ha establecido para todo ser humano. Que solo los que confían plenamente en la simiente serán bendecidos. ¿Y quién es esa simiente? Gálatas 3:16. Cristo. Dios hecho hombre, que nació de una mujer pero sin pecado. Y este es el segundo punto que Pablo argumenta en este texto para demostrar que solo Cristo puede traer libertad. Solo, por tanto, los que confían en la simiente de Dios, en Cristo, en Dios hecho hombre, serán bendecidos. Eso fue lo que le dijo en un inicio a Adán y Eva y será por siempre. Y Pablo presenta esta verdad con dos argumentos. Versículo 13. Porque Cristo redimió a los creyentes de la maldición de la ley. Y versículo 14, porque solo en Cristo los creyentes reciben la bendición de Abraham. Podríamos decir que estos dos versículos son el resumen de todo lo que Pablo dice en esta sección. Quiere como zanjar el asunto, no lo va a conseguir, como veremos en semanas posteriores. Pero es el resumen. Hasta ahora él ha demostrado que la confianza en las obras condena, porque o se obedece toda la ley o se es maldito.
porque Dios ha establecido que la justificación solo es por fe y no por la ley, y porque la ley y la fe son incompatibles. Y ahora dice, confía en Cristo, y si confías en Cristo, serás bendito. ¿Por qué? Primero, porque Cristo fue quien redimió a los creyentes de la maldición de la ley. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Hermanos, podríamos estar aquí hablando de este texto semanas y semanas y semanas. Pablo de nuevo apunta a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque no hace falta más argumento. A veces queremos llevar el Evangelio y, lo digo con todo el amor del mundo, nos complicamos la vida. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es lo que Él hizo. No hay más. Y la obra de transformación ya la hará el Espíritu Santo si quieres salvar a esa persona. No te agobies. No intentes buscar argumentos de tal manera que desmonte ladrillo tras ladrillo el pensar, el corazón endurecido de esa persona. El Evangelio es Cristo. Y Pablo lo demuestra aquí una vez más. Apunta a Cristo. Porque no hace falta más argumento frente a los falsos argumentos de aquellos que defendían una salvación por obras. Y en su argumento es como si Pablo les dijera, a ver, según todo lo que hemos dicho hasta ahora, según lo que la palabra de Dios que hemos visto dice hasta ahora, ¿pone la ley de Dios bajo maldición a todos los hombres si estos no la cumplen total y perfectamente? ¿Sí o no? La respuesta que hemos visto de la palabra de Dios es que sí. Entonces, ¿por qué no se preguntan? Si yo no puedo hacer nada, si Dios me condena que yo haga cualquier cosa por librarme, ¿cómo voy a escapar de la maldición? ¿Cómo? Pablo dice, te lo voy a decir, solo por medio de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y te voy a explicar cómo lo hizo, haciéndose Él mismo maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. En otras palabras, ¿quieres escapar de la maldición de confiar en tus obras que sabes, porque Dios lo acaba de decir, que es imposible para ti, mediante tus obras, alcanzar estar a bien con Dios? ¿Quieres escapar de la maldición del castigo eterno en el infierno por causa de tus pecados? Confía en Cristo. Confía en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el que redimió de la maldición de la ley a todos los que creen y confían en Él. El verbo redimir se traduce de un verbo griego que se usaba para la compra de esclavos. Y el propósito de la compra era ponerlos en libertad. Ese es el punto del verbo redimir en griego. ¿Por qué? Bueno, porque era posible comprar a un esclavo y seguir manteniéndolo como esclavo. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Si eres creyente, Él te compró para que tuvieras libertad de la maldición de la ley, no para que volvieras de nuevo a estar sujeto a la ley, digamos como ahora con tu cuenta a cero, venga, te compro de la ley, pongo tu cuenta que tenías pendiente con Dios a cero y empieza a vivir de nuevo conforme a la ley. En el segundo siguiente ya tendríamos la cuenta llena de nuevo. Cristo no hizo eso. Cristo te compró para darte libertad plena y absoluta de la maldición de la ley. ¿Y cómo te compró Cristo? Pagando el único precio posible de tu libertad y que tú no podías pagar, haciéndose maldición por ti. Porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Pablo de nuevo cita aquí el Antiguo Testamento. En este caso Deuteronomio 21, 23, que dice, maldito por Dios es el colgado. Yo no sé si conoces un poco de la cultura judía y la cultura del Antiguo Testamento, pero simplemente decirte que los judíos no crucificaban a los criminales. ¿Tú sabes cómo ajusticiaban los judíos a los criminales? Los apedreaban. Los apedreaban hasta la muerte.
Y lo vemos también en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando hablaban del adulterio, etc. Pero en los casos muy vergonzosos, en los casos donde la violación de la ley había sido terrible y muy público, el cuerpo de aquella persona que había sido apedreada, el cuerpo muerto, posteriormente era colgado en un madero y era exhibido públicamente. Deuteronomio 21, 22, el versículo anterior del texto que acabamos de ver, dice lo siguiente. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte, y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, el texto que usa Pablo, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Ese colgar el cadáver era un símbolo de una gran humillación. ¿Por qué? Porque era la representación visible del total rechazo por parte de Dios de esa persona muerta. Es maldito de Dios. No era, por tanto, que la persona estaba bajo la maldición de Dios por causa de que se encontraba colgado de un madero, sino porque había violado la ley divina, cometiendo un crimen digno de muerte, y debía ser expuesto como testimonio de la maldición de Dios por causa de ese pecado. ¿Por qué digo todo esto? Porque así fue con Cristo. Así fue con Cristo. Él fue declarado maldito cuando, colgado en la cruz, agonizaba cargando sobre su cuerpo todo tu pecado. Cristo no fue maldito porque fue colgado por tus pecados. Por tus pecados. Pecados tan horribles que merecían la humillación y el estar colgados en una cruz para que todo el mundo lo viera. Pedro dice esto, 1 de Pedro 2:24. Y Él mismo, Cristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y en esa cruz no solo cargaba tu pecado en su cuerpo, no solo fue expuesto al mundo como maldito de Dios, sino que además pagó el único precio aceptable por el perdón de tus pecados, para librarte de la esclavitud a ese pecado. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre. El derramamiento de su sangre bendita. Porque está establecido en la ley, Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay redención, no hay compra. Primera de Pedro, de nuevo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, leemos: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que, en otras palabras, tú merecías sufrir y morir por tus pecados. Merecías ser expuesto públicamente a los ojos del mundo como maldito de Dios. Pero hubo un maravilloso intercambio. Cristo voluntariamente tomó tu lugar. Se hizo pecado por ti. Y Él te imputó a ti toda su vida perfecta. Pablo dice en 2 Corintios 5:21, y al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En aquel instante, Cristo te declaró justo, te bendijo, porque Él es el justo y Él es el bendito de Dios. Él nunca pecó, Él cumplió toda la ley de Dios perfectamente, punto por punto. Y ahora a todos aquellos que confían en Él, le dice: tú has vivido toda la ley perfectamente, punto por punto, porque yo la viví y yo te la doy. Por esa razón, solo en Cristo se recibe la bendición de Abraham, es decir, se recibe ser declarados justos solo por fe delante de Dios. Ese es el segundo argumento de Pablo de por qué solo Cristo bendice por fe. Versículo 14. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles
para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Al morir en la cruz, Cristo Jesús no solamente compró tu libertad de la maldición de la ley, no solamente fue expuesto públicamente como maldito por tus pecados, sino que además consiguió de manera absoluta, tetelestai, consumado es, la bendición de Abraham. Es decir, te justificó delante del Padre solo por fe. Y ahora esa justificación es tuya si confías en Dios. Además, por medio de esa fe recibimos la promesa del Espíritu Santo, algo que a veces se nos escapa. Pero ¿qué tan importante es eso? Porque recuerda, el Padre idea el plan, Cristo lo ejecuta y quien lo lleva a cabo en la vida de las personas es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, sin su obra regeneradora y santificadora, no hay salvación. Y eso solamente es por fe. Recibimos no solamente el ser justificado delante de Dios, sino recibimos por fe la obra salvadora y santificadora que el Espíritu Santo opera en todos aquellos que confían en Cristo. Entonces, ¿quieres la bendición de Abraham? Es decir, ¿quieres ser declarado justo por Dios? ¿Bendito por Dios? Pues ten fe en Cristo. Confía en Dios. Confía en Dios cuando Él dice que esa bendición solo viene por medio de la fe en su amado Hijo Jesucristo. ¿Quieres tener el don del Espíritu Santo de la promesa? Pues confía en Dios, porque el Padre dice que solamente Cristo la concede. En resumen, todo lo que tú necesitas para ser bendito, para ser libre de la maldición del pecado que te acompaña, es Cristo. Si hoy estás aquí y no crees en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, estás bajo maldición, vas al infierno, da igual que tengas buenos deseos, que tengas buenos sentimientos, que seas un padre amoroso, una madre amorosa, un hijo amoroso, vas a morir en el infierno, porque solamente aquellos que confían en Cristo, que se arrepienten de sus pecados, serán declarados justos por Dios. Solo ellos. Y Dios, como dijo Isaías 55, hoy dice, confía en mí, confía en Cristo. Hoy es el día de salvación. Todo lo que tú necesitas para estar a bien con Dios es Cristo. Cristo. No hay lugar, por tanto, para obras humanas. Esto hace que surja una pregunta interesante. ¿Cómo pudieron aquellos judaizantes convencer a los gálatas de que el camino de la ley era mejor que el camino de la gracia? O surge otra pregunta, quizás más aplicable a nosotros. ¿Por qué volveríamos nosotros a la esclavitud de nuestras obras, a confiar en nuestras obras, sabiendo que Cristo nos libertó por completo de la maldición del pecado? Y tal vez la respuesta, tanto para los gálatas como para nosotros, si estamos en esa situación, se encuentra en la palabra que dijimos al principio, fascinó. Recuerda, está en el capítulo 3, versículo 1. Esa palabra, si recuerdas, significa hechizar, encantar. En otras palabras, ¿qué tienen las obras humanas que nos fascinan? Que nos atraen. Que digamos, sí, la gracia sí, pero hombre, yo, por mi parte, por un lado, pensando, dándole vueltas a la cabeza, leyendo, hay que reconocer que el legalismo atrae nuestra carne. Nos atrae. Y aún estamos en la carne. Es como una droga, sentimos atracción por ellas. A que tú nunca te has sentido más seguro, más tranquilo en tu vida que cuando has dicho, menos mal, hoy oré. Ya estoy tranquilo. Se me olvidó el devocional. Lo hago y digo, menos mal, ya puedo comenzar el día. Eso es confiar en la carne. Eso es confiar en la carne. La tranquilidad y la seguridad te viene por lo que tú has hecho y no por lo que hizo Cristo. Cuando confiamos en nuestra religiosidad, nos sentimos más tranquilos,
Cuando hemos cumplido con nuestra responsabilidad religiosa, nos sentimos más aliviados, como si nos hubiéramos quitado un peso de encima, como si ahora de repente mi relación con Dios está mejor que nunca, porque no me olvidé ni de orar, ni de hacer mi devocional. Uy, terrible, ¿verdad? Cuidado, con esto no estoy diciendo que no debamos hacerlo, no nos vayamos a los extremos. No estoy diciendo que no tengamos una vida disciplinada, orad sin cesar, nos manda la palabra. Si amas a Cristo le vas a obedecer, porque Cristo dijo, si me amas, o me obedecerás. Pero hay que reconocer que la carne, a nuestra carne, le encanta enorgullecerse de nuestros logros. La otra razón por la que el legalismo religioso nos puede fascinar es porque nos atrae en nuestros sentidos. Y en vez de adorar a Dios, como dice el Señor en Juan 4:24, en espíritu y en verdad, aquel que confía en sus obras empieza a inventar su propio sistema para satisfacer esos sentidos. ¿Tú nunca te has preguntado por qué hoy día esas iglesias donde se imponen el sentimentalismo son las que más están creciendo? ¿Por qué hoy día esas iglesias donde predominan la música, lo estridente, los focos de colores que atraen a los jóvenes es lo que más está creciendo? Porque nuestras emociones buscan eso. Y lo que hace las emociones es empezar a evaluar mi relación con Dios. Es decir, si me siento bien escuchando un cántico, ya estoy bien con Dios. Ay, me hizo llorar. Ay, Señor, gracias, qué bueno. No está mal eso. Pero no. Tú estás bien con Dios por lo que hizo Cristo. A veces nuestros sentimientos, aquello que nos rodea, que nos hacen oír, sentir, nos hacen creer que estamos bien con Dios, porque me causa una emoción. Si tú estás bien con Dios es por lo que hizo Cristo. Quizás escuche un cántico del Señor y a lo mejor no te dice nada. Puede ser que estés pasando por un momento de prueba. Pero nunca te fíes de tus emociones como el medio que va a confirmar si estás a bien o no con Dios. Recuerda siempre, es Cristo. Y solo Cristo el que hace que estés a bien con Dios. A veces nos olvidamos que todo lo que podemos hacer, que no tienen por qué ser malo en sí mismo, no son los fines en sí mismos, solo son los medios que nos llevan hacia la gracia de Dios en Cristo. Es la gracia de Dios lo que nos hace disfrutar de una comunión con Él. Es la obra de Cristo. Si has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, ya estás reconciliado con Él por medio de lo que hizo Cristo. Otra fascinación por las obras es que a través de ellas quizás podemos llegar a medirnos y a compararnos y a estimarnos por encima del hombro con aquel que tienes sentado a tu lado. Yo no sé si te pasa a ti, yo reconozco que a veces a mí me ha pasado. Miro y digo, soy más cristiano que la mitad de los que están aquí. Soy más entregado, dedico más tiempo a la oración, dedico más tiempo al estudio de la palabra. Soy más espiritual que muchos de los que están aquí. Mira, obsérvales. No hacen ni siquiera las clases de la escuela bíblica. Qué fascinante es sentirse mejor que otros, ¿verdad? Eso es terrible. Si realmente el Señor te ha salvado, tú sabes que tu patrón de medida es Cristo. Es Cristo, no tu hermano el que tienes a tu lado. Y hay que reconocer que cuando miras a Cristo,
somos lo que somos, gusanitos. Gusanitos. Por eso no hay lugar para el orgullo en la vida del creyente, si realmente ese creyente vive por la gracia de Dios. En cambio, aquel que se fía de sus obras está constantemente enorgulleciéndose de sus logros. Si tú supieras el dolor que sentí, el agobio que no sé qué, y todo lo que hice. Y solo por fe. Es la única manera de estar justificado ante Dios. Solo por Cristo podemos estar justificados delante de Dios. Nuestras obras siempre quedarán cortas. Y por eso confiamos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo para nuestra salvación. Nuestra salvación es únicamente por gracia y por medio de la fe. La fe, como dice un autor, si alguna vez te has preguntado qué es la fe, es un grito desesperado pidiendo ayuda a Dios. Dios, ten piedad de mí. Eso es fe. Las obras, intentos infructuosos de impresionar a un Dios eterno. La fe es un grito pidiendo ayuda a Dios. La fe es una mano en busca de Dios. Señor, aférrame a ti. Cógeme fuertemente porque como yo me suelte, Señor, tú sabes que yo siempre quiero apartarme de ti. Señor, nunca me sueltes. Nunca. La fe es una mano que busca siempre la ayuda de Dios. Las obras, no necesito la ayuda de nadie. La fe confía en que solo Dios puede traer la salvación, mientras que las obras tratan de basar la salvación en nuestra cooperación. Lutero dijo, y tuvo luchas con esto, Lutero dijo, procurar justificarse por la ley es como querer comer de un plato sin comida, querer beber de una taza vacía, procurar fuerza y riqueza en donde todo lo que hay es solo debilidad y pobreza, ponerle carga al que ya está aplastado por el peso de lo que lleva encima. Es querer pagar 100 euros cuando no tienes ni un céntimo en tu bolsillo. La expiación de Cristo, al morir en lugar de los pecadores, al cargar en Él todo el peso de nuestro pecado, es la única esperanza para todo ser humano. Y nos recuerda que cada uno de nosotros debemos aferrarnos cada día a la fe en Cristo. Esa es nuestra única esperanza. Hermano, nunca olvides que nos guste o no, somos como los Gálatas en ocasiones. Hay cierta fascinación en nuestra carne respecto de nuestras obras. Pero nunca te olvides, las obras solamente es un cebo que lleva a la trampa. Un cebo que una vez que lo has mordido, quedarás esclavizado, porque te hará sentir bien. Es mejor creerle a Dios y descansar en su gracia. Debemos vivir por gracia, porque por gracia hemos sido salvos. Debemos vivir por fe, porque por fe somos salvos. Ese es el camino a la bendición. Por eso debemos volver al Evangelio cada día. Puede que creas que ya entiendes el Evangelio por completo y que por tanto no necesitas aprender algo nuevo. No empiezas por ahí, mal andas. Eso inevitablemente va a hacer que acabes pensando que ese conocimiento te hace mejor que otros y ya está, ya caíste. Ya caíste en el orgullo de creer que ese conocimiento te hace mejor delante de Dios. Debemos volver al Evangelio cada día. Si no volvemos al Evangelio, acabaremos olvidando lo radicalmente pecadores, terribles que somos. Olvidaremos el altísimo costo que nuestro amado Señor Jesucristo pagó en aquella cruz. El Evangelio nos recuerda que el estándar de Dios es 100% perfecto.
El pecado es tan sutil que si no vuelves al Evangelio cada día, puedes acabar congratulándote a ti mismo por lo gran profesional que eres, por el buen esposo o la buena esposa o el buen hijo o hija que eres, por buen siervo que eres en la iglesia, olvidando que todo es por gracia, por gracia. Somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Si algo debes aferrarte en esta vida, es la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo. Todos nuestros éxitos, todos nuestros fracasos, ¿a dónde debiera conducirnos? A la cruz de Cristo. Todos nuestros desempeños, todas nuestras habilidades, aún las más piadosas, ¿a dónde debieran de conducirnos? A la cruz de Cristo. Y cuando caigas en pecado, cuando tu fe flaquee, ¿a dónde debes ir? A la cruz de Cristo. Porque nada hay en nosotros, sea bueno o malo, que pueda ser usado para exaltarnos. Vivimos con gozo, vivimos con la libertad porque Cristo, nuestro amado Señor, nos libertó de la maldición del pecado y nos libertó de nuestro yo pecaminoso. Ya hemos sido lavados, ya hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Señor y Padre, gracias por recordarnos a nuestro amado Señor Jesús, por recordarnos su obra en la cruz, Señor, y por recordarnos que en Él ya estamos completos, ya en Él estamos lavados, santificados y justificados. Ayúdenos a honrarle, Señor. Ayúdenos a batallar contra nuestra carne que nos quiere muchas veces llevar de nuevo a confiar en nosotros. Gracias por poder servirte a través de los dones que tú nos das. Gracias por poner en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero líbranos, Señor, de creer que eso nos hace ser mejores o más aceptables delante de ti. Solo Cristo, nuestro amado Señor. Que el día que nos encontremos con Él cara a cara podamos decir gracias, Señor. No tengo nada que ofrecerte, pero gracias, porque tú lo diste todo. Tú lo hiciste todo. Ayúdanos a vivir, Señor, en esa gracia bendita, a confiar que solamente Cristo nos ha dado la libertad. Te rogamos por todos estas personas que hoy nos visitan, que siguen esclavas del pecado de sus vidas. Que tú, Señor, como con nosotros, les muestres misericordia, trayéndoles también salvación a sus vidas. En el nombre bendito de nuestro amado Señor Jesús. Amén.